Dios les bendiga. Voy a estar compartiendo una poderosa palabra que encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 45, verso 22, donde dice: mirad a mí y sed salvo, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Poderosa palabra realmente, porque todo el capítulo 45 del libro del profeta Isaías nos evidencia, nos demuestra la grandeza del Señor, el dominio que tiene el Señor sobre los tiempos, sobre las edades. Cuando leemos el primer verso de este capítulo 45 nos damos cuenta que el Señor está llamando al rey Ciro, mi ungido, al cual entregará autoridad sobre las naciones, y el Señor lo está nombrando 200 años antes de que este rey naciera. El versículo del capítulo anterior, el último versículo del capítulo anterior, Isaías 44, 28, termina hablando de Ciro, cuando dice que cumplirá todo lo que yo le ordene, cuando le diga a Jerusalén serás edificada y le diga al templo serás fundado. Ahí podemos ver en este pasaje, podemos de una manera impresionante ver la grandeza, el dominio, la omnipotencia, la omnisciencia del Señor en todos los tiempos. Pero voy a hacer hincapié en el versículo 22 del capítulo 45 que leímos al principio. Mirad a mí y sed salvo, todos los confines de la tierra. Aquí el Señor está haciendo una invitación no a la casa de Israel solamente, no a una nación, a un rey en particular. Le está hablando a todo el planeta, a todos los términos, todos los rincones de la tierra. Cuando leemos algunos pasajes que son paralelos, parecidos, donde el Señor hace una invitación también para que acudan a Él. Por ejemplo, en el siglo 7 a.C., cuando el reino del norte estaba a punto de caer en juicio, el Señor le dice en Amós capítulo 5, versículo 4, le dice: a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, buscadme y viviréis. Pero no está hablando de la casa del norte solamente. O cuando Azarías, hijo de Obed, allá en segunda de Crónicas capítulo 15, versículo 2, profetiza y le habla a la tribu de Judá y de Benjamín en específico, y le dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieras con él, si le buscares de todo corazón, pero si le dejares, él también os dejará. O por ejemplo también el apóstol Santiago, allá en capítulo 4, verso 8 de su carta, el Señor está hablando, o mejor dicho, el apóstol está hablando a las tribus, a las 10 tribus que están en dispersión de la tribu de Israel, cuando le dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El mismo salmista David en el Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a los que le invocan, pero los que le invocan de verdad. A diferencia del verso inicial de Isaías 45, 22, el Señor no está dirigiéndose a una tribu de Israel en específico, o a la nación de Israel solamente, a toda la casa de Israel. Aquí el Señor está haciendo una invitación a que pongan su mirada en Él a todos los términos, a todos los habitantes, a los 194 países, a los 5 continentes. Él le está haciendo una invitación a África del Norte, a África del Sur, a África, la República Centroafricana. Le está haciendo una invitación a Europa, a los países nórdicos, a los países escandinavos, a América del Norte, a América del Sur, a Centroamérica, a Asia. Está haciendo una invitación a Oceanía, a todos los términos de la tierra. El Señor está haciéndole una invitación para que lo miren a Él, para que pongan su mirada en Él. Y es interesante este versículo porque uno de los más grandes predicadores, o de los predicadores más influyentes en 2000 años de la historia de la iglesia, Charles Spurgeon, predicador, pastor inglés, conocido como el príncipe de los predicadores, fue en este versículo que él confesó en su testimonio que realmente comenzó a ver a Dios. Y le digo los hombres más influyentes porque dentro de la historia del cristianismo, por supuesto, siempre hay menciones especiales en cuanto a los predicadores. Todo lo que son los comentaristas, los eruditos eclesiásticos, los historiadores han colocado una mención en 5 hombres. 5 hombres que con su predicación dejaron una gran influencia en la historia del cristianismo. Por supuesto no incluye a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el motivo de la predicación, es el mensaje de la predicación, es la esencia del evangelio, es el verbo hecho carne. Primeramente, dentro de estos 5 predicadores encontramos a Juan el Bautista, quien cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 40 verso 3 y de Malaquías capítulo 3 verso 1, apareciendo en el desierto como la voz que clamaba, con un mensaje que llamaba al arrepentimiento, un mensaje de exhortación, de confesión de pecado. Ahí podemos leer en el Evangelio según Mateo capítulo 3 y en el Evangelio de Lucas capítulo 3, el ministerio de Juan el Bautista, cómo venía predicando en el desierto para un llamado de arrepentimiento y de perdón de pecados. Donde Juan el Bautista, con un llamado de arrepentimiento, él tenía tanto fuego el Bautista en su predicación que aún sus enemigos, los líderes religiosos, descendían al desierto, a las puertas del Jordán, también para escucharlo, como ocurrió con los fariseos y los saduceos, a quien el Bautista le dijo: generación de víboras,
¿Quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? La gente lo escuchaba, dice que las multitudes lo escuchaban, pecadores, los publicanos, y decían, dime qué tenemos que hacer, Juan. Y Juan los exhortaba a compartir, a no extorsionar, a no robar, a estar contentos con lo que recibían. Hasta los soldados romanos le dijeron, ¿qué haremos nosotros, Juan? Dime, ¿qué haremos nosotros? Porque era aquel fuego que daba la impresión que Juan el Bautista, con su mensaje, con su predicación de llamado al arrepentimiento y de confesión de pecado, con un bautismo de arrepentimiento, daba la sensación como que abría el infierno a los pies del oyente. Un hombre que no le tembló el pulso para decirle al mismo Herodes Antipas, al mismo rey tetrarca, estás en pecado con la mujer de tu hermano, como dice en el Evangelio de Lucas capítulo 3. Fíjense esto, también aparece en segunda lista como los predicadores de mayor influencia, por supuesto, Simón Pedro. Recuerden que Simón Pedro, el apóstol Pedro, el que el Señor le delegó, le encargó abrir el reino de los cielos con su mensaje en el sermón del día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, con una conversión masiva de 3.000 personas. Posteriormente, con su prédica ya en Hechos capítulo 4, versículo 4, en el pórtico de Salomón, dice que se convirtieron 4.000 personas. Un hombre que con tanta unción, con tanto fuego, el apóstol Pedro, primer pastor de la iglesia en Jerusalén, que solamente con su sombra los enfermos sanaban. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 15. Otro que aparece también en el mismo renglón, en el mismo podio de predicador de mayor influencia en la historia de la iglesia, por supuesto, que es Saulo de Tarso. El apóstol Pablo, fundador de más de 50 iglesias, 3 viajes misioneros importantísimos en todo el imperio, desde Antioquía de Siria, de Iconio, Listra, Berea, Tesalónica, Atenas, Corinto, Éfeso. Un hombre que con la predicación pudo llegar inclusive a reyes, a presidentes de aquella época, como ocurrió con Sergio Paulo, el gobernador de la provincia de Pafos, en Chipre, que se convirtió con la predicación del apóstol Pablo. De ellos se presentó ante el mismo César Agripa II, ante Festo, ante Tertuliano. Recuerden que la predicación del apóstol Pablo era tan respaldada y con tanto fuego, con tanta autoridad, que allá en su visita en la ciudad de Éfeso, nos dice Hechos capítulo 19, versículo 19, que aún los brujos, los que practicaban hechicería, magia negra, al oír el mensaje del apóstol Pablo, quemaron sus libros de brujería. Un hombre que entraba en las sinagogas, y era tanta la predicación que dividía la sinagoga entre los que querían seguir el judaísmo ortodoxo corrompido y los que querían seguir a Cristo, como ocurrió con uno de los líderes de la sinagoga de Corinto, Sóstenes, que recibió a Jesucristo como Salvador con la predicación del apóstol Pablo. También aparece dentro de esa lista como uno de los 5 hombres más de mayor influencia en el cristianismo, por supuesto, el llamado predicador de la boca de oro, o la boca de oro como fue Juan Crisóstomo, un pastor del siglo IV que no se dejó sobornar para cambiar su mensaje, no se dejó coercionar por las influencias del emperador en aquel tiempo, de Teodosio II y su esposa, para él cambiar su mensaje o suavizar el mensaje, lo que le costó que fuera desterrado, que fuera expulsado de la iglesia, a pesar de que había sido nombrado obispo de manera forzada por el imperio. Y por supuesto, en el renglón del quinto predicador de mayor trayectoria, de mayor influencia en la historia de la iglesia, aparece el pastor predicador inglés Charles Spurgeon, quien, como le dije al principio, este texto de Isaías 45:22 dice que le cambió la vida. Spurgeon, en su testimonio, comenta de que él fue criado en el camino del Señor, en el Evangelio por sus padres. Él era autodidacta, él nutrió sus conocimientos de manera autodidacta, autodocumentándose con mucha literatura cristiana, un hombre muy versado. Sin embargo, siendo adolescente, dice que en una ocasión, un domingo en la mañana, un domingo muy frío, muy nevado, él iba a la iglesia, a donde acudía siempre, y yendo a la iglesia, dice que cayó una nevada tan fuerte que él tuvo que desviarse, y entró en una pequeña capilla, un templo metodista muy pequeño para él resguardarse la nevada. Dice que el pastor esa mañana de esa iglesia no asistió, probablemente por la fuerte nevada. Sin embargo, un hombre subió al púlpito. Spurgeon lo describe como un hombre muy sencillo, muy simple, muy humilde de apariencia. Dice que parecía un sastre, un zapatero, pero decía que ni siquiera sabía pronunciar bien las palabras. Y este hombre abre la Biblia y comienza a predicar justamente en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, verso 22. Y Spurgeon comenta en su testimonio que en ese momento, cuando ese hombre comienza a leer ese versículo, mirad a mí y sed salvo todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y demás. Él dice que él sintió que era con él. De hecho, mientras aquel hombre que apenas podía o sabía pronunciar sus palabras, porque Spurgeon en un momento lo llevó a tener en poco, diciendo, por lo menos si va a predicar a alguien, que predique a alguien instruido. Pero cuando ve que este señor toma la Biblia y comienza a predicar,
él sintió que era con él la predicación. Dice que aquel hombre se le quedaba viendo y seguía predicando. El Señor dice, mirad a mí, mirad a mí, mirad a mí que tengo una corona de espinas, mirad a mí que he sido crucificado, mirad a mí que estoy muerto y enterrado, mirad a mí que me he levantado, que he resucitado, mirad a mí que estoy sentado a la diestra de Dios Padre. Él dice que comenzó a sentir en ese momento como que se le abría el entendimiento y podía ver realmente al Señor, no como lo veía antes. Él dice que aquel hombre continuó y decía, y se le quedó viendo fijamente. Habían como 15 personas alrededor en el templo, pero le queda su mirada fijada, clavada en Spurgeon, y le dice, joven, usted se ve muy miserable. Spurgeon dice que realmente, a pesar de todo su conocimiento, de todo su gran experiencia en lo que es el cristianismo, a pesar de ser muy joven, él se sentía miserable. No sentía seguridad de la salvación. Dice que el hombre continuó y le dijo, te ves miserable, joven, y vas a seguir siendo miserable en esta vida, y miserable en la muerte, si no miras a Cristo. Spurgeon dice que eso a él le abrió el entendimiento, y desde ese momento el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, autor de más de 2.500 sermones de gran trayectoria en el siglo XVIII, comenzó a ver realmente al Señor. ¿Sabes? Para mirar a Cristo no hace falta tener mucho conocimiento. No hace falta tener un doctorado en teología, en doctrina cristiana. Porque Saulo de Tarso lo tenía. Saulo de Tarso conocía la ley más que cualquier otro judío. Como Spurgeon conocía la Biblia, era autodidacta. Sin embargo, Saulo comenzó a ver al Señor realmente. Fue cuando cayó en Damasco del caballo, persiguiendo a Jesucristo. A pesar del conocimiento que tenía, no había mirado realmente a Jesucristo. Spurgeon, con todo ese conocimiento, comenzó a verlo a partir de ese domingo, cuando el Señor habló a través de ese instrumento sencillo, humilde, como él mismo lo describe. Sabes que para ver al Señor no se necesita tener mucho dinero. Job lo tuvo todo. Job tenía todo, era rico en ganado, en posesiones. Y no fue sino hasta que perdió todo, que perdió todas sus posesiones, que perdió su familia, cuando él testifica allá en capítulo 42, verso 1 al 5, cuando dice, conozco que todo lo puedes, Señor, que no hay pensamiento que se oculte de ti. Realmente, porque yo de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Job comenzó a ver al Señor realmente y lo tenía todo. Allá en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 18 y 19 dice, a la iglesia tibia, mundana, de la Odisea, ella decía que tengo todo, me he enriquecido, no tengo necesidad de cualquier cosa. Sin embargo, el Señor le dice, eres ciega. Eres ciega. Te recomiendo que compres mi colirio para que veas. No veía al Señor. Para ver al Señor Jesucristo, lo único que necesitamos es fe. Es fe. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 29, el Señor le habla a los discípulos, a Tomás incrédulo, y le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque solamente con los ojos del Espíritu podemos mirar a Cristo, solamente con fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Solamente con fe podemos ver al Señor. La fe es el único instrumento que nos permite ver a nuestro Señor Jesucristo. No es el dinero, no es el conocimiento teológico doctrinal, no es nuestro estatus, nuestra posición. No hace falta tener un linaje real, una descendencia sacerdotal o pastoral. Solamente con la fe podemos ver a Cristo y ser salvos, como dice él en Isaías 45, 22. Con la pura fe podemos ver al Señor. Fue a él a quien vio Josué y Caleb cuando fueron a espiar la tierra de Canaán. Ellos no pusieron su mirada en los gigantes de aquella tierra, sino en Dios, en sus promesas. Fue a él a quien vio aquel joven David cuando iba en la línea de batalla contra Goliat. Él no veía al gigante, él veía y descansaba en Dios, a Cristo, en sus promesas. Fue a él que vieron aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no vieron la estatua gigante que había levantado Nabucodonosor. Ellos tenían su mirada puesta en Dios y en sus promesas, en el Dios de salvación. No pongamos la mirada en el hombre, en sus instituciones, en sus ideologías, porque el hombre es imperfecto. Pongamos la mirada en Cristo para ser salvos. Pongamos la mirada en sus promesas. Es solamente con la fe. Miqueas capítulo 7, versículo 7 dice, pero yo pondré mis ojos en el Señor.
el Dios de mi salvación, en Él esperaré y Él me oirá. El Señor nos dice ya en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongamos la mirada en Jesucristo, en su palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, en la cual está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. El Salmo 34, 5 al 7 nos invita y nos da una palabra hermosa de quienes ponemos nuestra mirada en el Señor. Dice que los que miraron a Él no fueron avergonzados, fueron alumbrados, porque tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Mira a Cristo, joven, mira a Cristo, mujer, hombre, mira a Cristo y sed salvo, porque Él es Dios y no hay más. Dios les bendiga grandemente.